Sí, buenos días. Vamos a continuar con el siguiente tema. Y el siguiente tema es patrones de succión y problemas en el niño precisamente para la deglución. Como podemos apreciar en este esquema, el bebito tiene que estar bien sujeto al pezón, darle de la mejor forma, ofrecer el pecho para que no tenga ningún problema con el mecanismo de succión y deglución. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Conocer los tipos de succión, identificar mecanismos implicados en la correcta succión y deglución, conocer las principales causas de problemas y técnicas de manejo precisamente para corregir esos problemas, enunciar las situaciones especiales que pueden dificultar la lactancia materna, discutir diferentes técnicas para lograr una lactancia exitosa en niños con situaciones especiales. ¿Cuáles son algunos aspectos prácticos que debemos conocer? El proceso fisiológico de deglución-succión es complejo, se inicia a partir del feto con la succión de líquido amniótico y deglución del mismo, asimismo como la succión del dedo pulgar. Tiene que irse entrenando el bebito precisamente para, una vez que nazca, tenga maduro los reflejos de succión y deglución. Es necesaria una estructura y función adecuadas de las diferentes partes que intervienen en el proceso de alimentación. En todo este proceso se implican muchos órganos, principalmente la integridad del sistema nervioso central, la integridad neuromuscular y la integridad de la misma estructura de la cavidad oral. De esta forma, existen múltiples alteraciones o múltiples patologías que pueden ocurrir antes del nacimiento o durante el nacimiento que pueden alterarnos esos procesos de deglución, por lo que es importante conocerlos para poderlos identificar y corregirlos. El reflejo de succión y deglución ha sido entrenado en el periodo intrauterino y está listo para funcionar inmediatamente al nacer, asegurando una nutrición postnatal. Ese reflejo de succión y deglución se inicia desde la vida fetal, cuando el bebito succiona el líquido amniótico, succiona su dedo y va madurando todos los procesos de reflejos, va madurando todos los músculos que intervienen de la lengua, del paladar, de los labios, precisamente para que ese reflejo esté bien maduro en el momento de nacimiento. Entonces, el recién nacido, desde tempranas edades gestacionales, necesita succionar aun cuando no ingiere alimentos, y eso lo podemos ver fácilmente en los ultrasonidos, o lo podemos detectar en algunas cámaras que se ponen intraútero precisamente para detectar esas succiones en el feto. Dice, mucho antes de que exista discriminación ocular, la boca explora, que es un mecanismo en que el recién nacido puede succionar el pulgar, degusta y deglute el líquido amniótico. Todo funciona como si hubiera una vigilia o alerta oral antes de que sea nítido y útil la alerta visual. Pues el recién nacido, en ese momento, uno de los mecanismos que tiene precisamente en la sobrevivencia es que la succión de deglución está madura y de esa forma puede hacer la ingestión de sus alimentos. Periodo crítico de la succión y deglución. La alimentación al pecho se debe proporcionar durante los primeros 30 minutos, que se ha llamado el tiempo crítico o el tiempo de oro, precisamente para asegurar que en etapas tardías el recién nacido pueda seguir lactando al seno materno. Y uno puede esperar hasta 2 horas para que ese contacto se lleve a cabo. La mayor parte de las veces los recién nacidos nacen en forma adecuada, nacen con una vigorosidad adecuada y que puede ser el momento ideal, el contacto piel a piel, para que se inicie en esos primeros 30 minutos la succión de deglución. Este comportamiento del piel a piel nos integra más fácilmente los reflejos de alimentación al seno materno. Si el recién nacido, por alguna circunstancia de sufrimiento fetal, el bebito no quiere intentar rápidamente la succión, tenemos que dejarlo, pero la parte importante es que fomentemos el contacto entre la piel del bebé y la piel del bebito. Para eso, para mostrar una integridad del recién nacido, nosotros debemos conocer que el reflejo de succión y deglución se inicia entre la semana 11 y 12, y esos reflejos van a ir madurando de tal forma que a las 28 semanas de gestación estén presentes el reflejo de succión y deglución, pero su respuesta puede ser muy lenta. Bebitos que son prematuros, que por la misma integridad neurológica y muscular, esos reflejos son lentos, pueden verse agravados por algunos problemas
de dificultad respiratoria, de hipoxia u otras alteraciones que pueda sufrir el recién nacido. A las 32 semanas se observa el reflejo nauseoso, que constituye un mecanismo importante de protección para la alimentación. Esto nos asegura que el recién nacido, en el momento de la succión de eglución, no va a sufrir broncoaspiraciones frecuentes, por lo que debemos esperar hasta las 32 semanas para que este mecanismo de reflejo esté presente y tenga un efecto protector al recién nacido. La integridad del reflejo de alimentación va a estar prácticamente completo a la semana 32 o 34. Entonces es un bebito que ya consideramos completamente viable, el peso alrededor de 2,500, y podemos ya asegurar que ese bebito de 34 semanas o de 2,500 de peso ya tiene completo, íntegro y con una buena fortaleza el reflejo de succión de eglución. ¿Cuántos patrones de succión existen? Existen dos tipos básicamente. La succión nutritiva, que es la que realmente nos importa, se estimula con líquidos dulces, tal como es la leche, y no es un fenómeno continuo, sino viene constituido por salvas. Y esas salvas están constituidas por succiones, habitualmente de 8 o más, puede llegar hasta 20, de ritmo rápido y que solo dura periodos cortos de tiempo, entre 4 y 5 segundos. Entonces son salvas de succión de 8 a más que van seguidos por una deglución y separados por un reposo intermedio. Esos periodos de succión y deglución separados por un reposo intermedio constituyen los tipos de succión de eglución, que en general podemos encontrarlos como tipo 1 o tipo 2. El más frecuente es el tipo 1. Succión no nutritiva. La succión de la mano es uno de los componentes más comunes realizados por el feto y por el recién nacido. Es un comportamiento complejo que involucra la coordinación de varios músculos para la generación de patrones motores orales. Promueve una organización psicológica, estimula la movilidad gástrica y favorece la liberación de enzimas gástricas e intestinales. Esa succión no nutritiva es básicamente la que ocurre en el feto, y también una vez que el bebito ha nacido es una succión que el bebito busca con el dedo pulgar, y esta succión no nutritiva se asocia con efectos de calma en el recién nacido. Esos efectos de calma lo vemos fácilmente porque esa succión no nutritiva promueve una disminución de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria, sobre todo en procedimientos dolorosos. Hay una correlación entre la succión no nutritiva durante la alimentación por sonda y una disminución de la incidencia de enterocolitis necrotizante, debido a que esa succión no nutritiva favorece la maduración de todo el tubo digestivo con la producción de enzimas intestinales, que precisamente nos favorece una disminución en la enterocolitis necrotizante. Igualmente hay una relación entre succión no nutritiva y aumento de peso por la maduración que produce en el recién nacido. ¿Qué aspectos prácticos debemos evaluar para valorar que el mecanismo de deglución esté completo? Pues esos aspectos prácticos evalúan totalmente al recién nacido, y nosotros podemos ver desde la actitud cómo está el recién nacido. Debemos recordar que el bebito frecuentemente está en tonos de flexión, tiene movimientos espontáneos cuando lo tocamos, pero si nosotros vemos a un recién nacido flácido, básicamente sin movimientos de tonos de flexión, entonces ya estamos valorando que la integridad neuromuscular no es adecuada, y por lo tanto podemos asegurar que esa succión de eglución está alterada en ese recién nacido por algunos problemas que tuvo en el momento del nacimiento o por algunos problemas que tuvo durante su formación in útero. Esa exploración física general nos evalúa completamente al recién nacido, y por lo tanto debemos despertar al recién nacido para que no esté dormido y valoremos en forma inadecuada. Debemos retirar todas las frazadas para dejarlo totalmente desnudo, y al dejarlo desnudo podemos valorar el tono muscular, los movimientos, la coloración, la temperatura, en general para saber el estado físico de ese bebito. Dar masajes suaves sobre la columna vertebral para ver los movimientos que se ejercen al producir estos reflejos, tener una adecuada temperatura corporal y también ambiental para que el bebito no tenga situaciones de estrés que nos impidan una adecuada respuesta en esa exploración física, y sobre todo dejarlo en ayuno 2 a 3 horas para que nosotros podamos valorar el reflejo de búsqueda y de succión.
La exploración general también nos va a dar, en el momento de que se descubra el recién nacido de todas las trazadas que tiene, pues ver que está prematuro, y en la prematurez podemos observar que frecuentemente tenemos problemas respiratorios, tenemos problemas neuromusculares o tenemos problemas de otro tipo que van a impedir una buena succión de eglusión. El principal problema en los recién nacidos prematuros es dificultad respiratoria debido a membrana hialina. Nosotros sabemos de antemano que cuando el recién nacido tiene una frecuencia respiratoria mayor de 60, tenemos contraindicada la alimentación por succión. Cuando la frecuencia está entre 60 y 80, podemos administrarla por sonda orogástrica. Pero cuando la frecuencia respiratoria está por arriba de 80, tenemos indicada, o más bien tenemos la contraindicación para llevar alimentación enteral, y tenemos que apoyar al recién nacido con otro tipo de alimentación que es la parenteral. Algunos problemas cardíacos nos producen problemas respiratorios y que nos van a hacer que el recién nacido aunque no tenga problema pulmonar, su frecuencia respiratoria se encuentra alterada, y debemos recordar que el proceso de succión de eglusión va muy de la mano con la respiración. Debemos tener una coordinación entre succión, deglución y respiración. Y daño neurológico pues nos va a impedir esa integridad neurológica que nos va a llevar a una descoordinación entre los impulsos nerviosos y lo que es la adecuada movimientos musculares. Y algunos padecimientos generalizados que por sí mismos impiden que el recién nacido tenga una buena succión de eglusión. ¿Cómo debemos explorar el tono muscular para darnos cuenta que el recién nacido tiene una integridad del tono muscular? Básicamente en lo que es la flexión de las 4 extremidades, los movimientos espontáneos. Podemos tomar el bebito de las manos como se ve en el esquema y levantarlo, y en ese momento podemos ver cómo se comporta la cabeza. Si la cabeza sigue al tronco, podemos decir que tiene un buen tono muscular. Si la cabeza cae en gota, quiere decir que el recién nacido no tiene un buen tono. Igualmente, como podemos ver en la diapositiva, si lo tomamos ventralmente con nuestra mano, vemos que el bebito tiende a estar horizontal. Cuando esto no ocurre así, que el bebito se muestra flácido y deja caer las 4 extremidades, podemos decir que el bebito no tiene tono y que seguramente lo que es el patrón de succión y de eglusión va a estar alterado. En lo que es la exploración general, también podemos centralizar nuestra exploración en el reflejo de búsqueda. Para el reflejo de búsqueda, importantísimo lavarnos las manos, preferentemente tener guantes estériles y buscar asimetría facial al tocar ambos lados de la cara para buscar esa asimetría. Ser gentiles y realizar movimientos rápidos y finos con ese bebito. El reflejo de succión, tenemos que empapar nuestro dedo con leche materna, introducirlo lentamente en la boca del bebito, y en esa forma nosotros podemos valorar el ritmo, la fuerza y la presión negativa que hace sobre nuestro dedo para ver qué buena o qué calidad de succión y de eglusión tiene el recién nacido. Entonces tenemos que sentirlo en muchos bebitos, en muchos recién nacidos, para que podamos apreciar esas sutilezas que tienen los recién nacidos. El reflejo de mordedura, igualmente con la mano enguantada, se introduce el dedo índice sobre la boca del bebé y tocamos las encías del bebé, y entonces ahí sentimos la mordida del bebito. Esa debe ser fuerte, debe ser repetitiva, para que nosotros podamos valorar que la integridad de ese músculo está totalmente completa. El reflejo nauseoso consiste también en introducir nuestro dedo enguantado en la parte posterior de la mitad para atrás de lo que es el paladar duro. De esa forma nosotros podemos ver la presencia o no del reflejo nauseoso. La presencia de ese reflejo nos indica integridad, la ausencia de ese reflejo nos indica que hay problemas en ese recién nacido, sobre todo si tiene más de 34 semanas. ¿Cómo valoramos la técnica de amamantamiento de ese bebito? Colocamos al recién nacido según el caso, ya sea en la forma tradicional, ya sea en el tipo de balón de fútbol. Escuchamos y observamos que el niño degluta. Debemos escuchar una salva de degluciones previas a las succiones que tiene el recién nacido, y tenemos que valorar cualquier eventualidad como fuga de leche, como salida de leche por la narina, la integridad de la mucosa nasal, la integridad del paladar. En fin, tenemos que ver todo el patrón de succión de eglusión para que nosotros podamos asegurar que ese bebito está succionando en forma adecuada. En caso de que nosotros encontremos algún problema en ese recién nacido,
tenemos que identificarlo y una vez que lo identifiquemos, dar el tratamiento. Uno de los aspectos importantes son los ejercicios motores orales. Esos ejercicios motores orales van encaminados básicamente a dar fortaleza a los carrillos, a los labios, a la lengua y el maxilar. Y esos ejercicios deben ir precisamente para fortalecer esos sitios, con la introducción del dedo, el tocar los carrillos en la forma interna, dar masaje al paladar, dar masaje a lo que es la lengua y favorecer movimientos del labio y de la lengua de tal forma que esos músculos que intervienen en la succión de deglución sean fortalecidos y poco a poco el recién nacido vaya tomando buena fortaleza con una buena coordinación. Tratar la patología de base, este tratamiento depende mucho de cuál es el gran problema del recién nacido, si es respiratorio, si es infeccioso o si tiene alguna no integridad en la estructura ósea del bebito. Entonces el tratamiento va dirigido básicamente a la etiología. Solicitar estudios complementarios para llevar a cabo un diagnóstico preciso, que es importante, de tal forma que si nosotros corregimos la patología inicial, pues corregimos el problema seguramente del problema de succión de deglución. Y sobre todo capacitar a la madre, enseñarle cómo debe realizar los ejercicios motores orales que ya mencionamos. Y debe tener reevaluaciones constantes para ver cómo va la respuesta del bebito. Como conclusiones, podemos decir que se debe dar apoyo especial a las madres que tengan hijos con alteraciones, capacitación constante, supervisión constante, y eso tiene que verse reflejado en un buen incremento del peso del recién nacido. La identificación oportuna de las patologías permite brindar asesoría específica. Y existen técnicas que pueden asegurar que casi cualquier niño con problemas puede alimentarse al seno materno. Pero para que esto ocurra, debemos identificar los problemas, capacitar a la mamá y dar tratamiento específico y que el bebito tenga